Buenos días a todas y a todos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio organizado en el marco del Día Mundial de la Infancia, una fecha que nos recuerda que el desarrollo integral, la protección y los derechos de niñas y niños y adolescentes deben ser una prioridad permanente del Estado mexicano. Es un honor recibirles en este encuentro, tanto a quienes nos acompañan de manera presencial como a quienes se conectan a través de la tecnología. Muchísimas gracias por unirnos a esta causa común. Este evento tiene el propósito de escuchar especialistas que han dedicado su vida profesional a defender las infancias y a generar soluciones reales desde distintos ámbitos. A continuación, damos inicio de manera formal al programa y pues le agradezco enormemente el mensaje de la diputada federal Ofelia Socorro Jasso Nieto, secretaria de la Comisión de Derechos de Niñas y Adolescencia, quien quiso estar presente por medio de este video, ya que estamos ahorita mismo sesionando en una comparecencia. Así es que muchísimas gracias, que al ratito la tendremos aquí con nosotros, y agradecerle, por supuesto, a toda la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, pues por estar presente y ser parte de este importante evento. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas en el marco de este Día Mundial de las Infancias. Una fecha que nos hace reflexionar sobre el deber del Estado mexicano para proteger los derechos de quienes representan nuestro presente y futuro. Este día no es solo una efeméride más, es un llamado urgente a garantizar que cada niña y cada niño en México crezcan protegidos, escuchados y sean acompañados con acceso real a la salud, educación, alimentación, en un desarrollo pleno, familiar y visibilizar los desafíos que enfrentan. Protección contra la violencia, la discriminación, su derecho a ser escuchados y promover siempre su bienestar. La Convención sobre los Derechos del Niño establece principios básicos que tiene que defender esta Cámara de Diputados. Sin embargo, millones de niñas y niños en nuestro país siguen enfrentando pobreza, abusos, violencia sexual, explotación y falta de servicios básicos. Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reitero que siempre estamos impulsando políticas públicas y reformas que protejan y fortalezcan los derechos de la infancia para que tener un país más justo, humano y seguro. Pero sabemos que aún hay brechas graves que deben cerrarse. Por ello insistimos en colocar el interés superior de la niñez en el centro de toda decisión pública, como principio de un criterio obligatorio para todas las instituciones del Estado. Asimismo, reafirmamos la urgencia de combatir y erradicar la violencia sexual contra niñas y niños y garantizar mecanismos de denuncia accesibles, procesos sensibles que no revictimicen y una coordinación efectiva entre autoridades. La niñez no es una estadística, son millones de vidas, historias y sueños que esperan que les demos un Estado fuerte que los cuide y los proteja. Todo lo que hagamos por la infancia se convierte en la manera más pura y trascendente de construir nuestro futuro. Que cada decisión que tomemos en esta Cámara les permita crecer sin miedo, con dignidad y con certeza de que este país cree en ellos. Feliz día, muchas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Jasso por su mensaje y por su compromiso constante con la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes. A continuación daremos inicio con las ponencias de este conversatorio. Para iniciar este ciclo de reflexiones, tengo el gusto de presentar al licenciado Juan Martín Pérez García, cuya labor es referente en América Latina. Es coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, que impulsa procesos de incidencia política y fortalecimiento de organizaciones sociales en 19 países. Es un reconocido defensor de derechos humanos, especialmente de las infancias y de las poblaciones en situación de calle. Formador, consultor internacional, autor y conferencista, con presencia constante en medios nacionales e internacionales. Es psicólogo por la UNAM y sus contribuciones han sido reconocidas por la propia Universidad Nacional
por la Secretaría de Salud y por la Fundación Reina Sofía de España, entre muchos otros. En México, fue director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y representante de la sociedad civil ante el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, perteneció al Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, querido Juan Martín. Un honor, como siempre. Muchísimas gracias. Ahí me escuchan. Bueno, pues gracias, querida Liliana, por la invitación. Gracias también a la Comisión de Derechos de la Niñez y un honor estar aquí con mis compañeras que coincidamos. Bueno, me gustaría un poco invitarles a la reflexión en estos 36 años de la Convención sobre el Niño, de la Niña, como a varios temas que me parece que son necesarios. Primero es reconocer que hemos avanzado mucho. Yo me ubico como niño activista. Yo empecé desde muy temprano promoviendo catecismos y después ya teología de la liberación y cosas por el estilo. Y por supuesto que si miro hacia atrás, cuando hablamos de temas de niños, niñas y adolescentes, el cambio es enorme. Incluso específicamente desde hace pues ya 11 años con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y 10 años del CIPINA. Entonces, esto me parece que es uno de los logros más grandes que tiene México. Y a nivel global, la convención representó un parteaguas importante. Hay que recordar que la convención tiene como centro, digamos como corazón, dejar de ver a niños y niñas como objetos de propiedad, a verlos como sujetos de derecho, ¿no? En el ámbito un poco jurídico. Pero esto es un tema jurídico, digamos como incluso conceptual, pero no significa que atraviese nuestros cuerpos y que esté cambiando nuestras vidas en términos de las familias. Aun cuando niños, niñas y adolescentes en el mundo representan 1 de cada 3 habitantes, siguen siendo tratados como objetos de protección. Hablamos más de derechos, les, entre comillas, escuchamos, ahora tenemos procesos de participación, pero el tema central y básico es que no deciden sobre el presupuesto. Entonces, cuando ellos deciden sobre el presupuesto, estaremos hablando de participación. En las casas, en las alcaldías o municipios, en los estados, y esto me parece que es uno de los indicadores claves. O sea, no estamos todavía logrando que se traduzca en cambio cultural. Y hay una categoría que suelo explicar en esto, que es la discriminación tutelar, ¿no? Es decir, nosotras personas adultas nos asumimos en una relación de desigualdad, como sabemos lo que es mejor para ellos y para ellas, y como ellos son inferiores y no saben todavía porque no han leído, son inocentes o lo que sea, decidimos nosotros. Entonces decidimos algunos derechos y otros no. Por supuesto los que el mundo adulto decide, le conviene y quiere. Y esta, voy a llamarlo como es, o sea, esta hipocresía adulta, que la llenamos y la decoramos con un montón de palabras de derechos, en la práctica se traduce que ellos y ellas viven limitados en su ejercicio básico de participación. Y entonces llego aquí a la categoría necesaria de ciudadanía, que no está en la convención, que no está en los marcos normativos, pero que necesitamos avanzar hacia ello. Nuestro país tiene una deuda enorme de armonizaciones, que además hay que asumir, y con tristeza hay que reconocerlo, estamos en una etapa de regresiones normativas, institucionales y demás, ¿no? Y que no es por un color de partido político, o sea, miren Bukele en El Salvador, Trump en Estados Unidos, o sea, tenemos que ubicar que esto no es un tema y que hay que superar también estas etiquetas, envolturas de rojo, amarillo, azul, naranja. La envoltura no importa, mientras no se modifique el sistema de desigualdades, lo tendremos igual. Y regreso entonces al tema de ciudadanía. Nuestra Constitución, artículo 34, establece que se es ciudadana, bueno, dice la Constitución, ciudadano. Se es ciudadano a partir de los 18 años de edad, con modo honesto de vivir. Entonces, la mitad de la población no podrían ser ciudadanas, porque no son, no dice ciudadanas, ¿no? Pero además, 36.6 millones de niños, niñas y adolescentes no pueden ser ciudadanos. Si se dan cuenta, esto está violentando el artículo 1 constitucional, que establece que todos los tratados que firmamos en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Además está el principio pro persona, que tendríamos que ampararnos en ello para que el 34 no nos violente.
Esto que no hemos logrado armonizar aún después de 36 años de la Convención, 35 de que México firmó, y que no se han presentado reformas constitucionales de parte de las autoridades. Sí las han presentado niñas poderosas en el Senado de la República hace 2 años. Presentaron estas reformas. Y les pongo otra que me parece central de ciudadanía, en un espacio, además de las familias, central para ellos y ellas, que son las escuelas. La Ley General de Educación establece que tiene que ser democrática, participativa, basada en derechos, tal, ¿no? Pero en el artículo específico donde se trata de los comités escolares, están directivos, sindicatos, maestros, maestras, alumnos, asociaciones de padres de familia. Entonces, la propia naturaleza, los principios de la Ley General de Educación son violatorios a los derechos de niños y niñas, violatorios a la Constitución, violatorios a la Convención. Y lo que quiero plantear es que avanzamos un poco, y por eso inicié reconociendo los avances, pero no hemos logrado el cambio cultural, que se traduzca en que niños, niñas y adolescentes sean partes efectivas y reales de todos los espacios, las familias, las escuelas, digamos, la vida comunitaria. Y esto obviamente es el mayor desafío, de aquí que un poco mi provocación en los últimos años y llamado es a rogarles a todas y a todos que dejemos de hablar de participación infantil. Y noten la provocación, porque se supone que es lo más avanzado, ¿no? Hablemos de participación. No, mejor hablemos de ciudadanía, porque si hablamos de ciudadanía, hablamos de un conjunto de derechos. Si hablamos de participación, solo hablamos de un derecho, el artículo 12, que además dice la opinión de niños y niñas. Pero dice Norberto Lirsky, un amigo histórico, integrante, ex vicepresidente del comité, que el mundo adulto es tan tramposo que no queremos hablar del derecho a la organización, artículo 15 de la Convención, y si queremos hablar del artículo 12, que es la opinión. ¿Sí se nota? Eso es discriminación tutelar. O sea, nosotros decidimos qué derecho de la Convención pueden ejercer y cuál no. Entonces, obviamente esto es una ruptura de paradigma, es una ruptura cultural y implicaría también ponernos frente al espejo y decir, sí, hemos avanzado mucho, somos un país incluso que nuestra ley es presumida por el Comité de Derechos del Niño, nuestro sistema CIPINA está estimulando la mejora de los sistemas de protección en el continente, con los hasta el quinto foro interamericano de sistemas de protección que tenemos, pero no tenemos, como he señalado, armonizada la propia Constitución, no tenemos la ley general, y por ello es importante hablar de ciudadanía y enmarcarla en el conjunto de derechos desde la interseccionalidad. Acceso a información de calidad y obviamente en este momento verificada. Necesitamos también que ellos puedan y ellas puedan crearse opinión propia. Y es súper importante insistir que la opinión propia es diferente a la nuestra. No van a pensar igual que nosotros. Si siguen repitiendo lo que nosotros, mundo adulto, decimos, no tienen opinión propia. Si coincidentemente están hablando del CIPINA, coincidentemente están hablando de los temas que nos interesan a nosotros, no hay opinión propia, por más que le juzguemos. Tercero, ellos necesitan libertad de expresión y esto necesita lugares seguros para un cuarto derecho, que es la privacidad y la autonomía. Y que no vivan coacciones o injerencias por lo que opinen. Como van a opinar diferente, entonces tenemos que garantizar que sea un entorno seguro. Y muy importante, como lo expliqué y retomando y parafraseando a Norberto Lirsky, que se puedan organizar. Quizás el mejor ejemplo de organización que conocemos es el juego. No requiere el mundo adulto, no necesita baterías, no necesita cosas. Bueno, ¿por qué no hacemos que cada vez el juego sea más extendido como ejercicio de organización y de ciudadanía? Este tipo de cosas son bastante fáciles, digamos, pero nos van a hacer ruptura de paradigma. Y déjenme con el tiempo, más o menos ahí voy. Y llego entonces aquí a la necesidad de replantearnos lo que hasta ahora hemos logrado, partiendo de que tenemos avances. El primero es que quien no participa desde niño, niña o adolescente va a tener dificultades para hacerlo en el mundo adulto. Yo recuerdo la anécdota cuando estaba Peña Nieto, se logró un primer diálogo directo del expresidente con los niños y niñas que estaban acercándose al CIPINA. Bueno, no es difícil imaginar esa escena. La presidencia o el equipo de la presidencia fue súper exigente y estricto en qué se le iba a preguntar, en quiénes iban a estar y qué cosas no se podían preguntar, ¿no?
Entonces eso estuvo a punto de no realizarse porque obviamente no se podía aceptar que censuraran las preguntas o quién no podía preguntar qué cosa. Y es nuevamente miedo adulto, ¿no? El cálculo político, qué tal si sale algo que diga. Bueno, entonces lo que hicieron fue que terminó siendo un diálogo privado, para que no tuviera. Nuevamente vean cómo es el tema del miedo adulto. Pero el diálogo, o sea, como cualquier otra persona, más allá que fuera el presidente, pues fluyó, ¿no? Y entonces ya se sintió más relajado, ya empezó como a soltarse un poco, después de como olvidarse que tenía que seguir papelitos. Y fue un diálogo rico, ¿no? Y eso flexibilizó muchas cosas en la decisión política del Estado mexicano y permitió que avanzáramos en ciertos temas, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo porque una de las dificultades que tuvo el expresidente como persona, como funcionario de alto nivel, es que no sabía cómo dialogar con niños, niñas y adolescentes. Y la referencia más básica que tenemos son nuestros hijos e hijas, pero es una mala referencia. Y yo le invito al público y a ustedes, colegas, y particularmente a mi amiga Liliana, que nunca tomen su referencia y experiencia personal como elemento de experiencia de política pública, porque ya la arruinamos. Porque esa es su experiencia privada, que además se da desde una relación vertical. Papá, mamá, que los niños y niñas del país, los 36 millones, no son sus hijos y sus hijas. Entonces, no podría aplicar. Si se dan cuenta, es una obviedad, pero es importante. Entonces, lo que necesitamos, y regreso al tema de ciudadanía, y bromeo siempre cuando trabajo esto con papás y mamás, es que a sus hijos e hijas les convendría tratarlos como a los hijos de los vecinos. ¿Cómo tratamos a los hijos de los vecinos? No les hablamos mal, les invitamos agüita, si no quieren agua, les ofrecemos galletitas, si no quieren galletas no les presionamos, no les forzamos a que coman la comida, ¿no? Entonces, si tratáramos a los niños, a nuestros hijos e hijas, a los niños y niñas en general como los vecinos, pues, el trato sería sin golpes, sin malas palabras, sin humillación, un trato respetuoso. Lamentablemente en el paradigma seguimos atrapados, ubicándolos más como nuestra propiedad. De hecho, incluso es difícil nombrar algo que no digamos nuestros hijos. Todavía tenemos que repensar el lenguaje, cómo lo vamos a hacer. No tengo respuesta. Pero regreso al tema de ciudadanía, y esto nos puede desafiar en varios apartados. Nos estamos quejando de que las personas no participan, no opinan, de que se dejan manipular, bueno, todas estas cosas. Vale, vamos a concederlo, como dicen, lo concedemos sin otorgar, ¿no? La respuesta de fondo es que no hemos construido conciencia de ciudadanía. En consecuencia, no podemos exigir conciencia política. Pero además estamos en un entorno digital, que voy entrando a este otro apartado, en donde todo es de consumo rápido. Lo más rápido son 30 segundos. Si te pasaste de 30 segundos, ya perdiste, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es ayudar a regresar a los básicos del pensamiento crítico. No hay ciudadanía sin pensamiento crítico. Y regresemos a la intersección de derechos. Acceso a información de calidad verificada, opinión propia, libertad de expresión, no recibir injerencias arbitrarias, tener privacidad en tu pensamiento y en tus cosas y organizarte. Eso es el pensamiento crítico. Y no lo estamos estimulando. Y estamos esperando que niños, niñas y adolescentes repitan frases, incluso ahorita con toda la influencia del positivismo tóxico, el hiperindividualismo y el egoísmo de yo me salvo y no importa a los demás. Y llego entonces aquí quizás al mayor desafío que tenemos frente a la agenda de derechos de niños y niñas. ¿Cómo los pensamos como parte de la comunidad, de un territorio y de un cuerpo concreto que ocupan? Y sin ello, vamos a seguir hablando de una especie de nebulosa ideologizada de qué es la infancia. Y entonces vamos a seguir escuchando frases como le robaron su infancia. Suena, ¿no? No, no se la robaron. O sea, es ese niño que disparó a un alcalde y que nos duele mucho, pero que tiene una historia, un territorio, tiene un cuerpo. Asesinado, por cierto, ejecución extrajudicial. Y si no regresamos a la ciudadanía de este niño víctima y perpetrador, va a ser muy fácil quedarnos con las ideas de reduzcamos la edad penal y tratémoslo como adulto porque hizo un crimen de adulto. Y lo podemos entender de las víctimas, de la señora alcaldesa ahora, ¿no? La viuda del señor Carlos Manso, lo entendemos en el dolor. Desde ahí como persona, pero no como funcionaria pública. Porque
violando derechos. No como políticos o políticas en esta Cámara, porque se está violando derechos. Y estamos nuevamente ratificando que el Estado mexicano solamente ha discurseado, pero no ha avanzado ni ha intencionado el cambio cultural. Entonces voy redondeando porque creo que ahí tenemos un desafío enorme ahora con los entornos digitales, donde tenemos una especie de paranoia de terror, ¿no? Y en 3 clics ya capturaron a tu hijo y lo convirtieron en víctima de trata. Ojalá me pueda mostrar un estudio y un caso concreto. Llevo décadas en esto y no los encuentro. Sí hay riesgo, sí, como cruzar la calle, claro. Sí hay riesgo como ir a un parque, como caminar en la noche, claro, pero estamos, y quisiera llegar un poco aquí al tema, que el tema no es la tecnología, no es el parque, no es la calle, son las condiciones y es la vulnerabilidad en que colocamos a niños, niñas y adolescentes. Lo planteo de otra manera, específicamente en el reclutamiento de adolescentes por grupos criminales. Igual los reclutan en el parque de su pueblo, en las canchas de fútbol, en su escuela o en la fiesta familiar, incluso de su cumpleaños. No es el medio, sino es la condición de riesgo y los reclutadores. Y no sé si logran ver cómo el paradigma nos traiciona, porque es más fácil ver a los niños y depositar a los niños y niñas en ellos el tema y no en el entorno. La pregunta es ¿quién compra los teléfonos? La pregunta básica es ¿quién compra las pantallas? La pregunta básica es ¿cuál es el modelamiento adulto para esas pantallas, esos entornos digitales? Porque en la discriminación tutelar nosotros decimos, tú no, pero yo sí. La famosa de ¿por qué tomas, papá? Cuando seas grande lo entenderás, ahorita no puedes. Entonces, parte de nuestro desafío en términos, y con esto voy cerrando, es cómo logramos cumplir el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de hace 78 años, que dice más o menos que todas las personas nacemos en igualdad de dignidad y derechos. Todas las personas. Y necesitamos reconocer a niños y niñas como personas, con dignidad propia, no depende de su apellido, de su familia, de su lugar geográfico, y con derechos igual en una equivalencia humana. Y aquí esto es lo que no hemos logrado todavía y tenemos entonces mucho camino para andar. Y eso nos desafía en la conciencia política que debemos de tener nosotros, porque lamentablemente, aunque esto hemos avanzado muchísimo y demás, el gran problema es que no se leen las leyes, ¿no? La mayor parte de personas sabemos de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no la hemos leído. La mayor parte de personas sabemos que hace 14 años, o bueno, ya más, tenemos, perdón, 10 años tenemos el CIPINA, 11 años de la Ley General de Derechos de Niños y Niñas y además sus variantes de leyes estatales, 32, pero no las han leído. Bueno, yo puedo entender que el público en general diga, pues no, prefiero ver la serie de Juan Gabriel, fantástico. Pero las y los funcionarios públicos sí están obligados a leerlas. Ese es su mandato legal. Y si las leyeran, empezaría cuando menos a problematizarse cosas. Y dejo el último mensaje entonces. Creo que tenemos mucho, mucho que hacer y desde mi punto de vista la clave está en el diálogo intergeneracional. Escuchemos a niños, niñas y adolescentes para cualquier problemática que queramos. Entornos digitales, seguridad en las calles, reclutamiento, jardines públicos, transporte, cualquier tema que les afecte, que son todos, preguntemos. Vamos a encontrar cosas mucho más pragmáticas, más baratas, mucho de mayor pertinencia y sobre todo les vamos a validar en lo que les prometimos y está legalmente establecido, que no son objetos de protección, sino sujetos de derecho. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente la participación del licenciado Juan Martín Pérez y qué importante es el tema de la ciudadanía, ¿no? Porque el que se viva la ciudadanía desde temprana edad, concebida, como bien nos los comentas, Juan Martín, porque no se despiertan a los 18 años diciendo, ya soy ciudadano, ¿no? Exactamente, bueno, independientemente, sino que son sujetos, ¿no? De absolutamente todos los derechos. Así es que, pues, mucho, mucho también por caminar. Ahora vamos a dar paso a la doctora Mercedes Llamas Palomar, una experta en criminología, políticas públicas y salud mental infantil y adolescente.
La doctora Llamas Palomar es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y licenciada en Educación Especial en Inadaptación Social. Es docente en diferentes universidades de México, Emiratos Árabes Unidos y España, e investigadora de la Universidad Complutense en temas de política criminológicas. Es coautora de libros como Un sicario en cada hijo te dio, No es no, Violencia obstétrica y Me conecto, luego existo. Actualmente es directora y co-creadora de Restart, el primer centro psicológico en México especializado en adicción a pantallas, ansiedad y depresión. Ha sido conferencista en temas de violencia contra niñas, niños y adolescentes y fue directora de proyectos en Reinsertar, donde lideró programas dirigidos a jóvenes en procesos de reinserción y a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencias graves. Demos la bienvenida a la doctora Mercedes Llamas. Adelante. Muchas gracias, Lili. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes y de compartir este panel. Quiero platicarles que mi socia y yo fundamos Restart, es el primer centro especializado en dependencia a pantallas. Y al ponernos a investigar qué había en México y qué había en otras partes del mundo, pues nos dimos cuenta que había muchos centros especializados en salud mental para niños, niñas, adolescentes, sí los hay, pero que en específico en el tema de pantallas, y aquí voy a unir mucho a lo que nos platicó Juan al final de su plática, no había nada en México. En Nueva York, en diferentes lugares, en España, hay muchos. Y pues nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo. Y hubo un suceso en particular. Ella es psicóloga. Llevaba ya tiempo trabajando con 2 casos. Un caso de una niña tratada sexualmente. Llevaba siendo tratada durante 8 años. Y un caso de una niña con una condición socioeconómica completamente distinta. Y por la sintomatología, ella podía meter las manos al fuego, que la segunda niña con una condición socioeconómica completamente diferente también había sido tratada sexualmente. Analizando el caso, nos dimos cuenta y comprobamos que lo que dice la teoría es que muchos cerebros de niños, niñas, adolescentes no distinguen entre lo que están viendo y lo que están vivenciando. Entonces, para nosotros adultos, y aquí está esta diferencia, para nosotros adultos puede ser el niño, mi hijo está jugando un videojuego, ¿no? Pero para el cerebro de ese niño, el niño puede estarlo viviendo físicamente. Lo que había sucedido con esta segunda niña es que no había sido tratada sexualmente, físicamente, pero había consumido violencia sexual. Y su cerebro lo estaba registrando como si ella lo hubiera vivido físicamente, ¿no? En cuanto a estadísticas en México que encontramos, pues el 80% de los menores de 11 años tiene acceso a redes sociales y a internet, a videojuegos. Los adolescentes y jóvenes usan entre 5 a 7 horas diarias pantallas sin fines educativos. Entonces, ¿qué sucede? Son horas que están destinadas a estar frente a una pantalla que les está quitando muchas otras cosas. Ahorita vamos a platicar un poco de esto. La dependencia a las pantallas está modificando y dañando el cerebro de niños, niñas, adolescentes. Eso ya está comprobado con estudios médicos, que si comparáramos ahorita cerebros de niños de hace 20 años y cerebros actuales, existen diferencias fisiológicas como tal en el cerebro. 1 de cada 3 niñas recibe material sexual explícito sin haberlo solicitado. ¿Y a qué me refiero? Que están navegando por internet y reciben material sexual explícito. Y aquí quiero hacer la mención, cuando empezamos a dar talleres a niños, niñas, adolescentes, mi socia bajó Snapchat, yo bajé Snapchat, ella puso que era una niña de 13 años y yo puse que era un niño de 13 años. Snapchat es como un WhatsApp, pero con videos. Y entonces, ¿qué sucedió? Ella, que supone que era la niña de 13 años, recibió puro contenido de belleza tóxica, ¿no? Y entonces aquí entramos en esto que tú decías, Juan Martín, de evidentemente acceso a información apropiada, ¿no? Ella fue bombardeada con esta información y yo, siendo niño de 13 años, había recibido puro contenido sexual y material pornográfico explícito, sin haberle dado clic absolutamente nada. O sea, nada más pusimos que éramos niño y niña de 13 años, ¿no? La adicción a las pantallas es similar al de la cocaína. Actualmente se está comprobando esta adicción que provoca. Y bueno, el 70%, hablando en cuanto a material adecuado o inadecuado, el 70% de los adolescentes que tienen adicción a pornografía nunca la buscaron como tal. ¿Qué quiere decir? Que el gancho, la adicción que causa es casi inmediata porque ellos no la buscaron, sino que accedieron. Y esto que decía Juan Martín de los clics,
En cuanto al acceso a material inadecuado, sí está comprobado que en 3 clics un niño llega a este contenido, ¿no? Si no han tenido la oportunidad de leer La generación ansiosa de Jonathan Haidt, les invito a que lo lean. Él es un psicólogo social que ha estudiado mucho este tema y establece las principales consecuencias, que hay muchísimas consecuencias y efectos del uso de pantallas sin tiempo, sin contenido que esté adecuado para ellos. Y lo separa como en 4 grandes rubros los efectos, ¿no? El primero es la privación social. Si tenemos a un adolescente que está 5 horas frente a una pantalla, pues evidentemente va a dejar de relacionarse con otros, ¿no? Entonces y hablando un poquito del juego también, el juego es el primer ensayo para la vida adulta, ¿no? Es un ensayo en el que el niño una y otra vez está ensayando, se equivoca, vuelve a ensayar y es donde tiene esta oportunidad para hacerlo, ¿no? ¿Qué sucede si están 5 a 7 horas frente a una pantalla? Pues va a haber merma en muchas otras habilidades, ¿no? Entre ellas, primero, la privación social. Ayer hablaba con un grupo de papás y les explicaba y platicaba con ellos que a la edad de sus hijos, que eran adolescentes en ese momento, cuando ellos habían sido adolescentes los papás, ya habían tenido mucho más oportunidades de intercambiar experiencias, de hablar con otros, ¿no? De ver a los ojos a los otros. Falta de sueño. Está comprobadísimo que las pantallas infieren directamente no solo en la cantidad de sueño, sino en la calidad de sueño. ¿Qué está sucediendo? Los cerebros de niños, niñas, adolescentes se están acostumbrando, igual los nuestros, seguramente ustedes pueden ver el teléfono y ya quedan dormidos luego. Ya acostumbraron a su cerebro a eso. Pero ¿qué pasa? No están produciendo la suficiente melatonina. Y entonces, en el momento en el que llegamos al sueño REM, que es cuando suceden los mayores cambios en el cuerpo, cuando los niños se restablecen completamente y agarran toda la energía otra vez, ¿qué sucede? No estamos llegando a sueño REM. Entonces tenemos niños, y seguramente no solo niños, sino también ustedes, ¿no? Lo han identificado y las personas que nos están oyendo de forma virtual, amanecemos exhaustos, aunque hayamos dormido 8 horas. ¿Y por qué? Porque no logramos llegar a ese sueño REM, porque no tenemos la suficiente producción de melatonina. Fragmentación de la atención, ¿no? Ahorita lo decía Juan Martín, 30 segundos de atención. Niños, niñas, adolescentes, nosotros también estamos acostumbrados a estar viendo reels, ¿no? Y entonces, ¿qué? Nuestro cerebro empieza a registrar, esta es tu capacidad de atención, 30 segundos, con mucha luz, mucho movimiento, mucho sonido. Y adicción, ¿no? Ya los videojuegos están considerados como una adicción, las pantallas como tal están en vías, nos faltan 2 segunditos para que estén considerados como una adicción, pero evidentemente hay esta dependencia. ¿Por qué viene esta dependencia? Por la dopamina. ¿Qué sucede? La dopamina es la sustancia que está relacionada al placer. Durante el día nosotros todos sentimos placer, ¿no? Nos comemos un chocolate, desayunamos, siempre hay placer. Pero ¿qué pasa con las pantallas? Pues las pantallas nos dan una cantidad exorbitante de placer. Ejemplo, Marian Rojas Estapé dice, un chocolate nos da aproximadamente 55 de dopamina. Un juego de fútbol, 200 de dopamina. Una relación sexual, 400 de dopamina. Un video de TikTok nos puede dar 600 de dopamina. ¿Qué sucede con un cerebro neuroplástico de un niño o niña adolescente que es como una plastilina, ¿no? Y que de pronto le metes en 20 segundos la dopamina que tendría que haber tenido durante todo el día? Pues evidentemente el cerebro de ese niño va a decir, ¿a qué voy a jugar fútbol? ¿Para qué me pongo a comunicarme con mis amigos? ¿Para qué me pongo a escalar árboles? Si aquí estoy sintiendo el mayor placer, ¿no? Y evidentemente el cuerpo se va acostumbrando. Y pues esto tiene muchísimos efectos, que siempre cuando me dicen tienes 15 minutos digo, ¿cómo le voy a hacer para platicar sobre todos los efectos? Pero voy a intentarlo rápidamente. Existen efectos de salud física y efectos de salud mental. De salud física, obesidad. Si un niño no se está moviendo, evidentemente va a tener mayor factores de riesgo para ganar peso, ¿no? Problemas en el desarrollo no solo neuromotor, sino también lingüístico. Quiero platicarles que el primer caso que recibimos en Restart, llevamos tan solo 8 meses con puertas abiertas recibiendo pacientes y tenemos en este momento cerca de 60 pacientes. El primer caso que recibimos fue una niña de 3 años que venía no podía hablar, no podía ver a los ojos, no podía correr, tenía incontinencia de esfínteres, o sea, no podía controlar esfínteres. Y venía con un posible diagnóstico de autismo.
Al analizar su vida nos dimos cuenta que durante el día estaba expuesta 10 horas a pantalla, 10 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuelo la cuidaba, la abuela la cuidaba, la mamá la cuidaba y el papá la cuidaba. Entonces todos le ponían pantallas. Lo que platicábamos hace ratito, pues es el perfecto chupón digital, ¿no? Nos quita a los adultos, no, tú entretente, aquí está y aquí está tu chupón digital, ¿no? ¿Qué sucedió con esta niña? Pues no tenía nada de lo que les estoy platicando, o sea, no tenía ningún impedimento físico, neurológico, neurobiológico para todo esto que les estoy platicando. Simplemente no se le había dado la oportunidad de caminar, de ver a los ojos, de aprender, de hablar, porque un niño ¿cómo aprende a hablar? Con imitando y nos está viendo, ¿no? Mamá, y entonces el niño le hace mamá. Pero si la mamá está tras una pantalla, si el papá está tras una pantalla también, entonces estamos creando huérfanos digitales, que ahorita voy a platicar sobre esta orfandad digital. Luego, que ya lo platiqué un poco, habilidades sociales, problemas en la vista. Se estima que para el 2050 el 50% de la población va a tener miopía por las pantallas. Y actualmente pues ya hay problemas enormes de ojo seco y de miopía en general, porque el ojo no está hecho para esta cantidad de luz azul a la cual lo estamos exponiendo. Problemas de ansiedad y depresión. Desde que la humanidad tiene un teléfono en la bolsa, ha aumentado en 130% la ansiedad, en 103% la depresión, y así muchas otras enfermedades que ustedes las pueden leer y documentarse en este libro de la generación ansiosa. Ha aumentado la esquizofrenia, trastornos, déficit de atención y hiperactividad, o evidentemente adicciones a otras sustancias. Y este psicólogo lo comprueba con estudios que quitan todos los otros factores causales y dicen, el hecho de que tú traigas un dispositivo, que un niño o niña adolescente crezca con un dispositivo en el bolsillo, tiene un factor causal con este aumento de ansiedad y depresión. ¿Y por qué? Hay muchísimas explicaciones, pero simplemente les explico aquí fuertemente. Cuando un niño o niña adolescente está expuesto, por ejemplo, a redes sociales, pensamos nosotros los adultos, como adultos, adultocentristamente, que está descansando, ¿no? Y que está disfrutando. Se ha demostrado que cuando ellos están frente a este contenido inadecuado, están expuestos a muchísimo estrés. Y aquí se ha demostrado con cortisol, ¿no? Cortisol es la sustancia que liberamos cuando una persona está en riesgo. ¿Y qué hacemos cuando una persona está en riesgo? Pues huimos, enfrentamos la muerte, o, me falta una, huye, corre, o acepta la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Un niño, cuando está frente a redes sociales, frente a contenido inadecuado, eleva el cortisol todo el tiempo. Entonces, son niños que han crecido con una ansiedad extrema porque están expuestos a contenido que los hace todo el tiempo estar liberando cortisol. Si hablamos de videojuegos, por ejemplo, pues los videojuegos, si es un videojuego violento, si es un videojuego como Roblox, que está demostrado que tiene pues muchísimos espacios que son completamente contrarios a un sano desarrollo biopsicosocial, pues entonces el niño está expuesto a desarrollar este cortisol todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, en pantalla ustedes pueden ver un cerebro adicto a los opiáceos del lado izquierdo y un cerebro adicto al internet, y se ha demostrado que los daños que causan, sobre todo en corteza prefrontal, son muy similares. O sea, las rayitas rojas que ustedes ven en pantalla son los daños causados por los opiáceos y los daños causados por estar expuestos a pantallas, evidentemente, muchas horas y a contenido inadecuado. ¿Qué otros riesgos encontramos? Todo lo primero que les platiqué son efectos, ¿no? ¿Y qué otros riesgos encontramos? Encontramos riesgos como ciberbullying, sexting, grooming, sextorsión, consumo de material inadecuado, solo por mencionar algunos, porque en 15 minutos no puedo decir todos, pero bueno. ¿Qué sucede? Lo mismo que les estoy diciendo, si el niño está expuesto a una condición traumática, por ejemplo, tenemos testimonios, tenemos casos en Restart de niños que empezaron a consumir pornografía a los 6, 7, 8 años, que más o menos en México la edad en la que se consume pornografía, si un dispositivo no está filtrado, es entre los 6 y los 8 años. ¿Qué sucede? Pues que entonces ese niño está muy demostrado ya que es un contenido traumático, o sea, que le puede causar un trauma igual que una violencia sexual, ¿no? Me quiero centrar en dos riesgos, y uno es el grooming. ¿Por qué? Porque en el grooming los adultos están teniendo acceso a niños, niñas y adolescentes, se hacen pasar por niños para ganarse la confianza de estos niños y siempre con un fin sexual. ¿Y por qué
tanto interés en este tema? Porque México produce más del 60% del material de abuso sexual infantil. ¿Qué quiere decir? De lo que se conoce erróneamente como pornografía infantil. ¿Por qué? Porque la pornografía de adultos, consentimiento de los adultos, un niño no puede consentir estar en este tipo de contenido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? México, al producir toda esta cantidad de material de abuso sexual infantil, pues evidentemente nuestros niños se convierten en un producto. La cara de nuestros niños, el cuerpo de nuestros niños se convierte en un producto. Y para esto quiero ponerles este video. Tienes que dar clic abajo. Sale la flechita, no pasa nada. El siguiente. En cuanto al ciberbullying, el bullying anteriormente, pues sucedía 7 horas, ¿no? Sucedía en la escuela y después los niños iban a un espacio seguro donde ya no se replicaba este bullying. Actualmente, el ciberbullying, ¿qué sucede? Pues si el niño tiene adicción a la pantalla, pues puede ser 24/7, ¿no? Y entonces encontramos a niños, niñas, adolescentes que aquí en el celular está, o en la tablet o en la pantalla, está su agresor, y que también ellos se convierten en agresores, ¿no? Y que es algo continuo y que es un espacio en el que los adultos no estamos presentes. ¿Por qué? Porque no estamos viendo qué se están escribiendo entre los amiguitos, que muchas veces puede causar muchísimo daño. Por último, quiero ir cerrando un poco. Si no queremos niños, niñas, adolescentes con ira, con miopía, agresivos, que no sean empáticos, que tengan baja autoestima, que no puedan ver a los ojos, que tengan falta de identidad, que tengan neck syndrome, que es este dolor en el cuello por estar en esta posición, que no tengan habilidades sociales, que no tengan control de impulsos, que no puedan resolver conflictos, que tengan trastornos de personalidad y que no disfruten de placeres cotidianos, tenemos que retomar el control de lo digital. ¿Y a qué me refiero con el control de lo digital? Evidentemente tenemos que, no podemos utilizar la tecnología, los papás, los adultos, como un chupón digital. Tenemos que ver qué están viendo, cómo lo están viendo. Y para esto quiero cerrar con una necesidad de legislación. Estamos organizando un grupo que ya les haremos llegar toda esta información, en el cual estamos muchas asociaciones, muchas personas interesadas en este grupo. ¿Por qué? Porque se tiene que legislar sobre este tema. Y aquí quiero hacer énfasis en otros países que ya están legislando el no acceso, por ejemplo, a pantallas, a teléfonos celulares antes de los 14 años, porque está demostrado que es como darle un arma a un niño o niña adolescente que no sepa cómo controlarla, cómo manejarla. No redes sociales antes de los 16 y muchas otras cosas que tendrían que estar legisladas para que nuestros niños, niñas, adolescentes no estén expuestos a ser un producto vendible. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta ponencia tan valiosa, pero también hacernos conscientes a todas y a todos, no solamente como gobierno, sino también a los tutores, porque para cuidar a un niño, a una niña, a un adolescente, hacemos absolutamente todos, y sin duda los retos que ellos enfrentan, pues nosotros no los vivimos cuando fuimos niños y niñas. Así es que las niñas, los niños y adolescentes de México y del mundo, pues necesitan que los tutores y quien podemos cuidarlos, pues seamos también parte de este mundo digital para verdaderamente cuidarlos y que vivan lo que les toca vivir de la mejor manera. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar con la participación de la licenciada Alejandra Bejarano Hinojosa, creadora de proyectos educativos, culturales y comunitarios con un profundo enfoque humano y céntrico. La licenciada Bejarano es pedagoga y desde el 2000 ha impulsado iniciativas que replantean la educación como un proceso vivo, emocional y conectado con la vida cotidiana. Es fundadora de la comunidad A Dónde Ir con los Niños CDMX, con más de 105,000 miembros y creadora de proyectos como Laboratorio Mantarraya en Cuernavaca. En 2024 lanzó la revista digital titulado Universo Mantarraya, enfocada en crianza y bienestar. Actualmente es cofundadora de Educación 360, plataforma que redefine el bienestar humano desde la raíz,
en colaboración con la maestra Jimena Candano, quien más adelante también participará en este conversatorio. Es un honor recibirla. Adelante, licenciada Bejarano. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, creo que mi ponencia está muy relacionada a lo que han estado diciendo Juan Martín y Mercedes. Nos pasamos la vida defendiéndonos del mundo y de nuestras propias vulnerabilidades. Hoy quiero contar mi historia, no porque sea especial, aunque lo es para mí, sino porque creo que muestra con claridad cómo nos vamos construyendo a través de las heridas. Cuando era muy pequeña, si lloraba, me encerraban en un cuarto oscuro hasta que dejara de hacerlo. El mensaje que me quedó era simple: tu llanto me molesta, no puedo sostener tu incomodidad. A los 4 años murió mi papá. Mi mamá lidió con el dolor como pudo. El amor de su vida se había ido y ella lloró cada noche hasta el final de sus días. Se refugió en el trabajo. Ocupada todo el día, todos los días, era su forma de sobrevivir. Pero yo como niña no entendía nada. El mensaje que recibía era otro: no puedo contigo. Así aprendí muy pronto que si estaba triste debía calmarme sola, que mis lágrimas no solo dolían, sino que los demás no podían con ellas ni conmigo. Por eso aprendí a no llorar o a llorar en soledad. Cuando supe que mi mamá tenía cáncer, yo tenía 12 años y no lloré. El cáncer duró 5 años en los que el miedo me acompañó cada día. No lloré casi nunca, solo la acompañé como pude. Y en silencio soñaba con que algún adulto se hiciera cargo de la situación. Silencio, soñaba con que algún adulto se hiciera cargo de la situación, que sostuviera a mi hermano, me sostuviera a mí. Siempre hubo gente amorosa en el camino, sí, pero nadie constante. Me sentía profundamente desamparada. Aprendí a no pedir ayuda, a esconder mi dolor. Mis papás eran mi centro, pero cuando lloraba me encerraba. ¿Qué podía esperar del mundo? Así crecí, como un pequeño puercoespín, con púas por fuera para evitar más dolor. Una suavidad enorme por dentro que nadie veía. Mi mamá murió cuando yo tenía 18 años. Su muerte no fue lo más devastador. Esa la había sufrido por adelantado durante 5 años. Lo brutal fue lo que siguió. Peleas familiares, ruido, caos. Yo necesitaba silencio y contención, pero me pusieron a hacer los trámites del funeral. Otra vez yo, pidiendo en silencio que algún adulto sostuviera. Alguien que viera a mi hermano y a mí, alguien que apostara por nosotros. Y aunque hubo personas amorosas, nuestros tíos adoptivos, el mundo en ese momento me parecía desolador. Huérfana, rota y con la exigencia de comportarme como una adulta madura, capaz de resolver lo importante. Yo solo pensaba, ¿lo importante? ¿De verdad es eso? Porque claramente no soy yo. Aprendí a no pedir ayuda, a esconder mi dolor, a resolver sola. Hoy tengo una declaración: soy un puercoespín. Y cuando miro a mi alrededor, veo un mundo lleno de puercoespines. Personas con corazones dulces, cubiertos de espinas. Adultos que fueron niños no acompañados, no escuchados, no mirados. Adultos devorados por los hombres grises de Momo, olvidando lo esencial. Porque eso es lo que pasa cuando crecemos. Olvidamos al niño que fuimos. Olvidamos al adolescente que necesitaba guía. Olvidamos lo verdaderamente importante: cuidar, nutrir, mirar, escuchar y acompañar. Y aún así, en mi caso, bastó un solo adulto que nos mirara, un solo gesto, un solo acto de presencia verdadera, para recordarme que importaba, que existía. Esa fue mi tribu, una tribu de una sola persona, pero fue suficiente para empezar a sanar. ¿Se imaginan el poder de una tribu real, de una comunidad que sostiene? Por eso lo digo con claridad: todos somos puercoespines, adultos que aprendieron a defenderse de lo que no se acompañó. La vida nos dio púas, sí, pero también nos dio la posibilidad de limarlas, de recordar al niño olvidado, de acompañar al adolescente que fuimos y de ser ese adulto que no tuvimos. Que nuestras historias no se repitan en otros cuerpos, que nadie más tenga que endurecerse para sobrevivir.
Mi historia no es un caso aislado, es el espejo de una realidad silenciosa que se repite hoy, en miles de niños y adolescentes. Pero hoy no solo lo intuimos, lo sabemos, tenemos datos que gritan lo que ellos callan. Muchos de ellos están creciendo exactamente como crecimos nosotros, con poca mirada, con prisa alrededor, con exigencias escolares pero sin ser vistos emocionalmente, con adultos agotados, con una soledad silenciosa que nadie nombra. En México, el suicidio en niñas y niños de 10 a 14 años aumentó 37% en un solo año. Casi la mitad de los adolescentes reporta ansiedad. Más de 30% se siente solo frecuentemente, aunque viviendo con familia cercana. Y entre todos los indicadores hay uno que duele más que cualquier otro, la soledad y la desconexión emocional en la que están creciendo. Hace unos meses hicimos unos grupos de enfoque. Reunimos a madres, padres, docentes, organizaciones, profesionales de la salud. Hicimos una pregunta simple. ¿En dónde están los adolescentes en su lista de prioridades? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Fue un silencio incómodo, revelador. Nadie los mencionó. Una generación entera creciendo en ese silencio, sin mirada, sin acompañamiento, sin tiempo emocional de quienes lo rodean. La invisibilidad duele más que cualquier algoritmo. La soledad amplifica cualquier riesgo, porque la crisis de salud mental en la infancia no empieza en los niños, empieza en los entornos, en la prisa, en la soledad, en los adultos que no tienen red. No se trata de culpas, se trata de posibilidades, de asumir que podemos y debemos construir entornos más humanos. Que este Día Mundial de la Infancia no sea solo un acto protocolario, sino un punto de inflexión. Cuidemos a quienes cuidan, escuchemos a quienes crecen y sostengamos a quienes comienzan. Que nadie crezca invisible, que nadie tenga que endurecerse para sobrevivir y que acompañar sea una política pública, no solo buena voluntad. Alejandra, muchísimas gracias por esta generosidad que nos compartes y mucho más que esta experiencia de vida la has compartido de una forma mucho más amorosa para pues realmente cuidar pues a esas infancias y adolescencias que volvemos a lo mismo, nos necesitan a todos y a todas y sabes que compartimos pues esa causa de la salud mental, donde hay que no solamente atender al enfermo, sino mucho más importante, bueno, no mucho más importante, igual de importante es el tema de la prevención. Nadie nos sintamos solas ni solos, pero mucho menos las niñas, los niños y adolescentes. Gracias en verdad por esta enorme generosidad y pues mi cariño y admiración para ti y para toda la causa que vienes impulsando a favor de todas las niñas, niños y adolescentes de todo México. Para cerrar este bloque de ponencias, recibimos pues a la maestra Jimena Candano Conesa, una de las voces más activas en México en materia de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social. La maestra Candano es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Administración Pública y de Fundaciones por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado en el desarrollo de programas sociales, atención a víctimas de alto impacto y prevención de adicciones, destacando su participación en la estrategia Todos Somos Juárez, orientada a reconstrucción social y educación del delito. Actualmente es directora general de Fundación Reintegra, organización que ha logrado que el 96% de los jóvenes atendidos se reinserten de manera exitosa. Su trabajo se centra en la prevención del delito y el acompañamiento a jóvenes en conflicto con la ley, fortaleciendo alianzas multisectoriales y procesos comunitarios. Le damos la más grata bienvenida. Adelante, maestra. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo de la salud mental y de las infancias en particular. Y bueno, la verdad es que por dónde empezar de viral, pero hay un tema que siempre platico con Ale, que es una frase de ella, que dice, ¿y dónde estaban los adultos? Y esa siempre es nuestra pregunta cuando estamos resolviendo el mundo, ¿y dónde estamos los adultos? ¿No? Y creo que es importante pensar que días como hoy
justo para hacer conciencia, no para celebrar, es para hacer conciencia de dónde estamos. Y decía Juan Martín que hemos avanzado mucho, y bueno, hombre, claro, siempre se avanza, ¿no? Pero a mí se me hace que nos quedamos cortos, muy, muy cortos, porque sobre todo creo que donde estamos más cortos es en querer mirar las realidades. No sé, a lo mejor yo soy más de la idea de resolver lo que se puede que pensar en este gran futuro. Claro que ojalá las infancias y las adolescencias los tratáramos como ciudadanos desde el día que nacen. Pero a mí me preocupa más que tengan salud, que tengan seguridad, que tengan protección, que tengan amor, que tengan escucha. Y bueno, después que lleguen a ser ciudadanos, ¿no? Por supuesto que es importante, pero creo que ni siquiera tenemos clara la radiografía de dónde están hoy nuestras infancias y nuestras adolescencias. Y muchas veces cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley, me queda claro que la gente ni siquiera entiende cuando hablamos de infancia de qué estamos hablando. Y estamos hablando de niños y niñas de 0 a 18 años. Y estos adolescentes que nos causan tanto escozor, que nos causan tanto conflicto, los que han cometido delitos y los que no, en general la adolescencia, son niños y niñas, y queremos que sean pequeños adultos en cuerpos más o menos chiquitos, otros más grandes, y algunos ya parecen adultos, pero siguen siendo niños. Cuando hablamos de niños, no es nada más porque el legislador un día se levantó y dijo, pues hasta los 18, que a mí me encantaría haber sido ese legislador y haber dicho hasta los 25. Pero bueno, o sea, no hay ahí de fondo me pareció una buena cifra. Claro, siempre hay que poner un número y hay que cerrar edades en algún lugar, pero o sea, esa edad se consideró que ya había un desarrollo neuronal suficiente para la toma de decisiones, ¿no? Cuando hablamos de toma de decisiones es de todo tipo de toma de decisiones. Decía Mercedes, pues para tener un teléfono y poderlo usar, necesito yo tener un desarrollo. Para poder tomar decisiones sobre mi vida, necesito tener un desarrollo para manejar, No los vemos así. Vamos resolviendo sobre lo que a los adultos se nos va haciendo cómodo. Y entonces, claro, no, a ver, cometí un delito, pues bajemos la edad penal. No, entendamos qué estamos haciendo con ellos. Entendamos que estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, que su cerebro no se ha terminado de formar, que su lóbulo frontal no está formado, que el reto para ellos es parte del día a día porque quieren romper con la sociedad, quieren romper con su familia. Pero además no es un tema de los adolescentes. Nos pasa desde los niños. Cuando el niño aprende a gatear, quiere romper con sus papás y quiere alejarse. Cuando el niño aprende a caminar, quiere romper con sus papás y alejarse. A los 3 años que ya se siente muy valiente, quiere salirse de la habitación y regresar y ver que ahí sigues. Y así podría seguir con cada etapa hasta que llega la adolescencia. Y quiere otra vez romper con el status quo, con sus papás y definir quién es él. Y es algo importantísimo. Pero en lugar de verlo así, lo vemos desde nuestra mente, en el me reta a mí. Y vuelvo a lo que decía Ale, claro, eso viene de mis heridas. Pero no son mis heridas las que tienen que gobernar las políticas públicas, como bien decía Juan Martín, ni hacia dónde vamos. Tiene que ser un tema de ciencia, de estudio, de ver qué pasa con las y los niños y los adolescentes. ¿Dónde estamos? ¿Cómo los atendemos? ¿Qué hacemos por ellos? Pero luego los pensamos solos. Vamos a proteger a la niña y al niño. Perfecto. ¿Y quién lo va a cuidar si la mamá no tiene acompañamiento? Si las mamás nos estamos quedando locos. Claro que ninguna mamá le quiere pegar a su hijo, pero nadie le ha dado clases a esa mamá de cómo acompañar a su hijo y cómo ponerle límites. Nosotros en Reintegra, 9 de cada 10 chavos no vuelve a cometer un delito. Y es una cifra brutal. ¿Y cómo lo logramos? Acompañando a los papás. Claro que los chavos cambian, claro que los chambos quieren salir adelante, claro que los adolescentes le echan ganas, pero si no fuera con el acompañamiento de los papás, no hay forma. Porque tú como niña, niño o adolescente necesitas un adulto por lo menos. Un adulto que sea tu constante, que sea tu referente, que te acompañe, que te modele, que te guíe. Y esto es muy importante porque no solo es, me tomé el curso del papá modelo, es voy a ser el papá modelo. Voy a modelar cómo se es papá o mamá, cómo se acompaña, cómo se resuelve un conflicto, cómo se escucha al otro, cómo se siente, dónde se siente, cómo lo expreso. Pero nadie nos enseña. Y
Y estamos tan preocupados en una serie de políticas públicas súper elevadas que no estamos atendiendo lo principal. ¿Dónde nace esa niña y ese niño y quién los está cuidando? Que los cuiden los abuelos, quitemos las estancias infantiles y que los cuiden los abuelos. Bueno, pues habrá una abuela que le habrá echado muchas ganas, pero la realidad es que los abuelos no tienen ni la paciencia, ni el tiempo, ni la educación para criar hijos. Y entonces, claro, todas las heridas las desbordas en los nietos. Y entonces tienes niñas, niños con heridas, que se convierten en adolescentes con heridas, que suben a jóvenes con heridas y que luego se convierten en papás con heridas y vas de regreso. No nos damos cuenta que todo está interconectado. Si no tenemos una verdadera política pública de cuidados, y no solo de cómo cuido, es cómo te acompaño, cómo vas a cuidar tú, cómo voy a hacer que no trabajes 6 días a la semana con unos traslados de 3 horas para que no llegues de un humor que quieras matar a quien se te pare enfrente. Porque es que esa es la realidad. La otra vez me decían, es que todas las mujeres que se quedan en su casa, pues preséntenmelas, porque el 50% de las mujeres de este país jefaturan su familia y tienen que salir a trabajar. Y entonces, ¿qué haces con tu hijo? Pues lo dejas amarrado, lo dejas con la vecina, lo dejas en la calle, entonces viene la culpa, porque claro, no puedes ser mamá si no tienes culpa, esa no jala. Entonces viene la culpa, híjole, lo dejé con la pantalla, ya lo agarró el narco, porque estaba con la pantalla, claro, la mamá lo abandonó, ¿quién le compró la pantalla? A ver, señores, mientras no seamos una tribu, mientras no acompañemos en comunidad, mientras no nos preocupemos por quienes están cuidando a nuestros hijos, no vamos a poder cambiar ni el presente ni el futuro de nuestro país. Y somos buenísimos para cambiar el lenguaje. O sea, a mí me encanta, ahora decimos, ¿no? Te voy a poner una consecuencia y es equivalente a un castigo, o sea, nada más la palabra es más linda. Y así vamos avanzando en millones de palabras, ¿no? Yo cuando veía a Juan Martín decía, a ver, pues está bien lindo como suena, pero al final del día estamos hablando de lo mismo de siempre, ¿eh? Con palabras más lindas y que suenan menos violentas, ¿no? Y me hacía mucho ruido cuando contaba Mercedes esta parte de la dopamina. No solo es que las redes te generan dopamina, es que la violencia, o más bien, según lo que tú entrenes a tu cerebro para generar dopamina, va a generar dopamina. Y entonces te genera la misma dopamina jugar un juego violento donde tú mataste a todos, ganaste y eres el más fregón, que realizar un acto de bondad o ver unos perritos y unos conejitos muy lindos en la televisión. Y entonces estamos acostumbrando a nuestras infancias a generar dopamina a partir de la violencia. Pero esa violencia además la viven desde casa porque papá y mamá regañan con violencia, o el abuelo o el tío, pero en la escuela el 70% de los adolescentes reportan haber sufrido violencia por parte de algún maestro. Pero además en la calle sufres violencia, pero si prendes el noticiero está la violencia. Y luego decimos, ¡ay, qué generaciones tan violentas, pero qué barbaridad! ¿No? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos los adultos dejándolos trabajar en esto? Digo, yo ya para cerrar un poco el tema, nosotros lo que hemos descubierto en Reintegra, que verdaderamente resuelve las causas, ahora que está tan de moda que hay que atacar las causas, es el desarrollo socioemocional. Si no atendemos a estas niñas, niños y adolescentes y a sus cuidadores, acompañantes, el nombre que les queramos poner, para que puedan tener una autoestima fuerte, para que puedan tener autoconocimiento de qué quieren, quiénes son y a dónde quieren ir. No pueden aprender a gestionar sus emociones para luego sentirte parte de una comunidad y ser empático y saber que tus decisiones afectan a los demás. Y todo esto te lleva a tomar decisiones asertivas en todos los aspectos. Cuando logras eso, ahí verdaderamente ya cruzaste el puente. Entonces ahí sí podemos hablar de prevención de adicciones, prevención de suicidio, prevención de violencia, prevención de... Porque son personas que se conocen, conocen sus límites y saben gestionarse. Ahí es donde deberíamos de estar todos, sobre todo ahora que hablábamos Secretaría de Educación Pública, ahí es donde deberíamos de estar metiendo toda la carne al asador. El día de mañana la inteligencia artificial va a poder resolver el 90% de los problemas que tengamos que resolver en el mundo.
la gestión de personas no la va a poder hacer la inteligencia emocional. El poder vivir en comunidad no lo va a hacer la inteligencia artificial. Eso tenemos que enseñárselos. Y tenemos que tener claro que se enseña. O sea, a veces decimos, es que no nació con empatía. No, señores, nadie nace con empatía. La empatía se desarrolla, se aprende. Las neuronas espejo se ejercitan. Si tú fuiste un papá, una mamá con quien no fueron empáticos y no aprendiste empatía, las posibilidades de enseñársela a tus hijos son nulas. Entonces, tenemos que regresar a esto que es mucho más importante que aprender matemáticas, física, química, que tampoco entiendo, pero bueno, o sea, tenemos que entrar en ese tema. Ya, el último, que no tiene nada que ver con todo lo demás que he dicho, pero ese me tengo que... En este tema de cambiar las palabras pensando que cambian las realidades, hay un tema que siempre que estoy haciendo estadística de adolescentes me pone de muy mal humor. Es que hablamos del embarazo adolescente en niñas de 10 a 19 años. Y yo no puedo creer que el INEGI nombre como embarazo adolescente el embarazo de una niña de 10 años. Ni de 11, ni de 12, ni de 13, ni de 14. Y miren, ya de 15 me van a salir con que usos y costumbres, pero necesitamos cambiar el lenguaje ahí. Necesitamos darnos cuenta que una niña de 10 años que está embarazada fue una niña donde los adultos no estuvieron. Y no es una estadística de embarazo adolescente, es una estadística de violación. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde están los adultos? Y ese para mí sería el aporte más importante. No podemos hablar de infancias, no podemos hablar del interés superior de las niñas, niños y adolescentes si no hablamos de los adultos que están con ellos y los acompañan. Muchísimas gracias. Maestra Jimena, muchísimas gracias, en verdad, por este día de muchas reflexiones, pero yo me quedo con invitarlos a cada uno de nosotros ¿qué tanto estoy siendo ese puerto seguro para los que amo? ¿Cómo es que pues nadie tenemos las herramientas si es que no ponemos, pues sí, como bien lo decías, ¿no? Ese dedo en la llaga? Todos y todas no nos salvamos de estas heridas emocionales de infancia. Reconocerlas, abrazar a nuestro niño, a nuestra niña interior, no dejarla sola, pero entender que quien tenemos la bendición de tener una niña, un niño, un adolescente, es una responsabilidad enorme, que tenemos también la posibilidad de ser ese cuidador, esa madre, ese padre, y también al serlo, ponernos esa vara alta que ser la madre, el padre que nos hubiera gustado tener. Y eso, claro, y eso, digamos, yo les confieso que ese fue el mejor consejo que el doctor que me ayudó, el especialista en bebés. No, el neonatólogo fue que me dijo, sí, me dijo, Liliana, con este nacimiento, tu abuelita, tu suegra, tu mamá, te tendrán que dar consejos, pero esta es tu oportunidad de ser la madre que te hubiera gustado tener. No porque la mía hubiera sido mala, sino que ella lo hizo como pudo y que ahora estaba en mi responsabilidad total de ser esa madre y esforzarme. Y es cuando yo nací realmente en este mundo con esa gran responsabilidad de acompañar a mis hijos en este tema de salud mental, en este tema de las inteligencias emocionales que hace 30 años empezaban, ¿no? Y tantas cosas que afortunadamente hoy los padres, los tutores ya lo tienen. Entonces, en verdad que festejo enormemente pues tenerlas, festejo también este trabajo constante, continuo, que vienen teniendo cada uno de ustedes. Y ahora sí les paso el micrófono para que tengan un mensaje final. Yo solo quiero decir que creo que algo que olvidamos todos es que las infancias y las adolescencias son todos y que podemos no ser mamás o papás y creo que a todos nos toca cuidar a los niños y a las niñas y todos podemos ser ese adulto seguro y ese espacio seguro que alguien necesita y que a veces creemos que se requieren grandes cosas, ¿no? Y en esta historia que contaba yo,
pues como muchos adultos queriéndose hacer a un lado, ¿no? Jimena decía, quien pregunta, ¿cómo es? Si preguntas te haces cargo, ¿no? Y el que pregunta se involucra. Y creo que traemos eso y entonces el dolor ajeno o los niños no sabemos cómo tratarlos, ¿no? Y creo que lo que decía Juan Martín es mirarlos, ¿no? Este adultocentrismo también es muy tóxico porque no permitimos y no dejamos escuchar estas sabias palabras o de pronto, sí, esto que necesitan que quizá es mucho más pequeño y que quizá puede ser el señor que vende chicles en la esquina y que una palabra de aliento, una mirada atenta, un acompañamiento de cruzar una calle, cualquier cosa que pueda parecer muy pequeña, puedes cambiarle la vida a otra persona. Entonces, entender que las infancias y las adolescencias nos pertenecen a todos y quitar el mis hijos o los tuyos. Están aquí y entre todos pues tendríamos que estar haciendo un trabajo de tribu. Y justo, yo creo que esa parte de la tribu es la más importante porque criar solo es imposible. Durante millones y millones de años criamos en tribu y ahora resulta que lo tienes que hacer solo y tú eres responsable de todo. Yo creo que es eso, o sea, no solo con las infancias, cada acto donde tú puedes ser esa persona para quien lo necesita, que a veces no te das cuenta y otras sí, es muy importante crear esa conciencia y crear esta conciencia de comunidad que hemos abandonado. Porque para todos, hablábamos de los teléfonos, ¿no? De los dispositivos y pantallas, pues sí, pero si yo soy el único que no se lo doy a mis hijos, pues es que es una batalla contra todos los demás. Es algo que favorece a todas nuestras infancias. Pongámonos de acuerdo. Si yo no quiero que estén en la calle abandonados y yo puedo estar en mi casa, ¿qué me cuesta ir y echarles un ojo yo, ¿no? En lugar de estar juzgando a otros papás de cómo están haciendo su chamba, ver de poder ser ese adulto que está ahí con los hijos de tus amigos. Yo creo que siempre regresarte al, como bien decías, qué clase de adulto me hubiera gustado tener cerca y dónde estamos los adultos y cuál es nuestra responsabilidad. Políticas públicas, como empleador con papás y mamás, como persona que simplemente está pasando por ahí. Quisiera cerrar haciendo énfasis en que los adultos veamos qué tanto los niños que están a nuestro alrededor, sean nuestros hijos o no sean nuestros hijos, son huérfanos digitales, ¿no? Porque eso está altamente comprobado que cuando un niño ve a un adulto detrás de una pantalla se siente abandonado y son niños que después decimos, ¿por qué hace tanto berrinche? Claro, porque está llamando la atención, porque es un huérfano digital, ¿no? Y que fomentemos espacios de reconexión humana, física, que volvamos a abrazar con las dos manos, que volvamos a ver con los dos ojos y que volvamos a escuchar con los dos oídos. Muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Estoy realmente conmovida porque nos hemos perdido como sociedad en descuidar lo más hermoso que tiene una sociedad, que son nuestros niños y nuestros adolescentes. Al concluir este espacio de reflexión, quiero agradecer profundamente a todas las personas que con sus ponencias enriquecieron este evento, brindándonos su tiempo, su experiencia y sobre todo dando muestras de su compromiso con la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El Día de la Infancia, el Día Mundial de la Infancia, no es solo una conmemoración, es un llamado a fortalecer políticas públicas, presupuestos, instituciones y decisiones legislativas que realmente pongan en el centro a las infancias. En la Cámara de Diputados seguiremos trabajando para que cada niño y cada niña tenga garantizado su derecho a crecer en entornos seguros, libres de violencia, con oportunidades y con la certeza de que su voz importa y que por supuesto los necesitamos a ellos para hacerlo mucho mejor. Antes de concluir el presente conversatorio, quisiera que nos dé pues un mensaje la presidenta de la Comisión de Derechos de Niñez y Adolescencia, la diputada federal Elizabeth Martínez Álvarez. Muchas gracias, compañera. Compañera Lili, gracias y felicidades por este conversatorio en un día tan simbólico y tan importante para todos nosotros. Primero me disculpo porque, pues, como ustedes saben, pues el día de hoy
de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y tuvimos que hacer presencia ahorita en el pleno, pero ya nos incorporamos. Pues de verdad agradecer la presencia y darle la importancia en esta fecha tan importante. Quiero reconocer el trabajo de quienes acompañan en este espacio de semipresencial, así como a las especialistas que esta tarde nos acompañan con reflexiones, a la doctora Mercedes Llamas Palomar, a la licenciada Alejandra Bejarano Hinojosa y a la maestra Jimena Candano Conesa, cuyo trabajo desde Reintegra nos enseña que la reintegración social y la protección no pueden esperar. Agradezco también a mi compañera diputada Lili Ortiz, responsable y moderadora de este conversatorio, por su compromiso con la salud, la infancia y las familias mexicanas. Vivimos un momento histórico que nos exige valentía y claridad. No basta con recordar un día dedicado a la infancia nada más. Debemos traducir este compromiso en presupuestos suficientes, políticas públicas integrales y reformas legislativas que garanticen salud, educación, protección y oportunidades. Las cifras son contundentes. La pobreza infantil, la violencia, la falta de salud mental, los riesgos digitales y la ausencia de entornos seguros continúan afectando a millones de niñas, niños y adolescentes en México. Y cada número es un rostro, es una historia, es una vida que merece todo nuestro esfuerzo. La infancia es el reflejo del futuro de nuestro país y lo que hagamos hoy determinará quiénes seremos como nación en un futuro. Hoy en este día quiero dejar claro que nuestro trabajo no solo es legislativo, es profundamente humano. Defender a nuestras niñas, niños y adolescentes es defender el bien común, esa visión que nos recuerda que ninguna sociedad puede prosperar cuando se deja atrás a los más pequeños. El bien común nos obliga a mirar más allá de diferencias políticas y unirnos en aquello que nos dignifica, que es proteger la vida, el desarrollo y la felicidad de cada niña y niño en México. Porque la dignidad humana, ese valor absoluto que no se negocia ni se condiciona, debe ser siempre el punto de partida y el punto de llegada de toda política pública. Sigamos construyendo juntas y juntos un país donde la infancia sea tratada con respeto, con escucha y con amor. Un país que entienda que cuando cuidamos a una niña o un niño, cuidamos el futuro entero de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Y pues bueno, nos permitimos entregarle los reconocimientos a nuestras especialistas de corazón. En verdad les agradecemos muchísimo por aceptar pues ser parte de este evento pues importante y necesario de reflexión. Es así como pues vamos a entregarles, ¿no? A la maestra, a la doctora, ¿sí? Si gustas. A la doctora, a Alejandra, Jimena, nos paramos para la foto y así como darlo por clausurado el conversatorio del Día Mundial de la Infancia, defendamos sus derechos. Muchísimas gracias.